Parte del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra, por tiempo de 3 minutos, el señor Fernández. Gracias. Buenas tardes. Señora Martín, usted espera que el ministro le conteste. Yo todavía estoy esperando a que me mande el libro que me prometió el señor ministro. En fin, no sé si lo conseguiremos. Comienzo con la conclusión. El Gobierno de España ha ignorado y dejado solos a más de 1,5 millones de universitarios, estudiantes, profesores y personal de Administración y servicios, y sus familias también. En un reciente artículo de la señora Moro, en un diario digital, se expresaba que el Ministerio de Universidades tiene a su disposición a miles de expertos dentro de los centros universitarios que pueden contribuir a su llamada a proporcionar el asesoramiento para adoptar las medidas de seguridad sanitaria, de tecnología, de métodos docentes que configuren un vademecum de primer nivel. Ni siquiera el Ministerio ha querido o sabido liderar algo así. Y es cierto, esta proposición no hubiera sido necesaria de haberse analizado directamente por el Ministerio el impacto de las medidas adoptadas contra la epidemia en el ámbito universitario. Porque para aplicar medidas ahora es necesario analizar las ya ejecutadas en momentos anteriores. En este sentido, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, reclamó el pasado mes de abril un marco de actuación común para todo el sistema universitario español, que permita a cada universidad, en el ámbito de su autonomía, tomar las medidas adecuadas para garantizar la enseñanza y evaluaciones en lo que queda de curso académico, lo que es evidente que no se ha promovido desde el ministro de Universidades, totalmente desaparecido durante todo este tiempo. Concretamente, ante la inacción del ministro de Universidades, el presidente de la CRUE analizó con 76 rectores las medidas de las universidades durante la pandemia, a saber, distribución de material y soporte de los alumnos con más dificultades para acceder a la docencia desde las plataformas virtuales, colaboración en la adaptación de la prueba de acceso a la universidad, elaboración de guías de procedimientos de evaluación no presencial, solicitud al Ministerio de Cultura para el libre acceso a las obras cuya titularidad corresponde a las editoriales, difusión de recomendaciones sobre la realización de tesis doctorales durante el estado de alarma y reapertura de las bibliotecas universitarias y científicas. Pues bien, ahora toca analizar si estas medidas han sido eficaces y, en base a todo ello, fijar estas y otras que mejoren las condiciones en que los universitarios realizan su actividad. La enmienda del PSOE entendemos que simplemente ha consistido, por la intervención que ha hecho el representante, en alabanzas al Gobierno de Sánchez, pero nada ha hecho el señor Sánchez por beneficiar a los universitarios. De hecho, la enmienda habla de un posible plan de refuerzo, ni siquiera lo insta con toda contundencia. Por todo ello, decimos que esta proposición del Partido Popular va a ser apoyada por el Grupo Vox. Gracias. Del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Utrilla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, científicos, por vuestro trabajo. Para vencer al coronavirus, este Gobierno os necesita y os escucha. Este Twitter lo escribía nuestro presidente el 21 de marzo del 2020. Es evidente que este Gobierno y todos necesitan en el proceso de toma de decisiones a nuestros científicos. ¿Pero de verdad les escuchan? La respuesta es clara, no. El día 2 de mayo, en comparecencia pública, el presidente afirmó que esa misma mañana se había reunido con el Comité Técnico para la Desescalada. El Gobierno le dio total oficialidad, incluso en las notas de prensa que se remitieron desde Moncloa. Pero ante el secretismo de este Gobierno, con sus componentes, comenzaron las preguntas e indagaciones. Esta fue la respuesta de la directora general de Salud Pública al defensor del pueblo, y cito textualmente: no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento. En definitiva, el Comité Técnico de Desescalada nunca existió. Este Gobierno no ha escuchado a los científicos y ha mentido a los españoles. Por eso, nuestra desescalada ha sido un desastre. Por eso estamos donde estamos, de nuevo a la cabeza de lo peor del mundo. Nosotros agradecemos el tremendo esfuerzo y la generosidad que ha demostrado toda la comunidad científica durante esta terrible pandemia que ha azotado a todo el mundo y especialmente a nuestro país. Son tiempos de dolor y miedo, de sufrimiento físico y mental. Y en estos momentos es cuando se demuestra la calidad humana de los grandes profesionales. Les damos nuestras gracias de todo corazón. Votaremos a favor de la iniciativa, sumándonos al agradecimiento a nuestros científicos.
Pero no quiero terminar mi intervención sin hacer alusión al lenguaje utilizado en la iniciativa, eso que ustedes llaman lenguaje inclusivo y que recogen en su petitum individuos, individuas, científicos, científicas, trabajadores y trabajadoras. El criterio básico de cualquier lengua es la economía y simplificación, o lo que es lo mismo, obtener la máxima comunicación con el menor esfuerzo posible. Y los desdoblamientos por sexo son artificiosos e innecesarios. No lo digo yo, lo dicen nuestros académicos. La señora Calvo ya pidió un informe a la Real Academia Española para cambiar el texto de la Constitución con el lenguaje inclusivo, lo que consideramos una iniciativa delirante y un despropósito repleto de demagogia, que obtuvo una rotunda respuesta por parte de la institución. Esto genera dificultades sintácticas y complica innecesariamente la redacción y lectura de textos. En definitiva, la lengua debe ser un instrumento eficaz y no una herramienta política. El idioma español no es ni machista ni feminista, simplemente es un vehículo de comunicación. Y termino como empecé. La Real Academia Española está formada por prestigiosos escritores, periodistas, pero también por filósofos, lingüistas y filólogos, en definitiva, científicos. Y ustedes vuelvan a caer en el mismo error. Les piden informes, pero no les escuchan. Y así nos va. Por un turno de 3 minutos, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el diputado Pedro Fernández. Gracias. El cierre de las instituciones educativas en todos los niveles, en 191 países, ha provocado que el aprendizaje se mantenga a distancia gracias a soluciones digitales. Sin embargo, para muchos estudiantes universitarios es cierto que la enseñanza en línea no es una opción viable, como se viene demostrando también en España. Así, ante la ausencia del ministro desaparecido, las universidades están intentando abordar ellos solos el impacto de la COVID-19 respecto a los estudiantes desfavorecidos. Y tienen como primer obstáculo eso, la brecha digital. Y la situación socioeconómica, y estamos de acuerdo con lo que han dicho otros intervinientes anteriormente, la situación socioeconómica de los estudiantes y sus familias es un factor muy relevante. En efecto, los estudiantes que se encuentran en una situación económica difícil tienen más probabilidades de tener un acceso deficiente o nulo a Internet, ya sea porque no pueden permitirse el coste de un ordenador portátil o de la conexión a Internet o porque viven en regiones o barrios con baja conectividad. Por ejemplo, consciente de ello, la Universidad de La Rioja ha tenido en cuenta esta cuestión en las instrucciones de adaptación a las actividades docentes en la modalidad de docencia no presencial en el curso académico pasado. Pero también las cátedras de la UNESCO en la Universidad de Córdoba y la Universidad Jaime I informan de que sus universidades anfitrionas, en un intento de permitir a los estudiantes con dificultades económicas acceder a la enseñanza en línea, ofrecieron a estos estudiantes la posibilidad de pedir prestados ordenadores portátiles y unidades USB 4G. A ello se añade que los estudiantes con discapacidades están entre los más afectados. Nadie lo ha comentado y es muy importante, ya que requieren un apoyo específico y herramientas de enseñanza que no siempre están disponibles en la educación a distancia. Y otra vulnerabilidad causada por la crisis con posibles efectos indirectos en el aprendizaje es el aumento de dificultades económicas de los estudiantes debido a la pérdida de ingresos. Por otro lado, ante la falta de estudios sobre el impacto universitario que ha supuesto la brecha digital, por ejemplo, la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y a través de la Cátedra de Brecha Digital, ha llevado a cabo una encuesta para buen uso de las TIC, con el objetivo de conocer entre el alumnado universitario su capacidad de acceso a dispositivos y a conexión, así como a sus competencias digitales. En definitiva, ante el inicio del nuevo curso, la brecha digital sigue preocupando a los rectores de cara al nuevo curso y es importante también aumentar la financiación a las universidades en ese sentido. Por cierto, a la izquierda les recuerdo que son los estudiantes universitarios los que más han criticado al Gobierno de España en relación con esta cuestión, concretamente desde el Consejo de Estudiantes Universitarios de España, que es el órgano colegiado de representación de estudiantes de todas las universidades de España. En todo caso, como creemos que es una proposición necesaria, votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, señoría. Finalmente tiene la palabra otra vez la diputada. ¿Se han planteado en esta? Muy buenas tardes. Gracias, presidente. Hoy nos trae aquí el Partido Popular una PNL para revisar y adaptar la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación a la actual situación de pandemia. Y lo hace en 4 puntos básicos: adaptabilidad
en tiempos de crisis, fomento en la colaboración público-privada, protección de la propiedad industrial de nuestros investigadores y la promoción de la alfabetización científica. 4 puntos tan básicos que desde nuestro grupo parlamentario hemos doblado en iniciativas esta PNL, sumando otras que también consideramos que pueden ser esenciales, ¿no? Porque consideramos que es esencial que incrementemos la tasa de ejecución de ayudas y préstamos empresariales. Es esencial que enriquezcamos la interacción entre empresas y centros investigadores públicos. Es esencial que reduzcamos la precariedad laboral de nuestras plantillas investigadoras. Es esencial simplificar y agilizar las convocatorias, concesiones y cobros de incentivos. Y es esencial acortar el tiempo de incorporación de los jóvenes a su carrera investigadora. En definitiva, es esencial que la actual Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, aprobada el pasado septiembre, se abra a la empresa privada y al talento humano y que ponga fin al océano burocrático y a la asfixia económica y endogámica del sector. No vaya a ser que en el próximo comité de expertos de este Gobierno no existan expertos, no porque sea imaginario, sino porque de verdad no quede ya en España ni un investigador. Ojalá se preocupen menos de poner a los etarras fuera de prisión y más de mantener a nuestros investigadores dentro de nuestra nación. Y de verdad se lo digo, menos mal que contamos con una sociedad civil, con unas empresas y unos investigadores muy por encima de su clase política. Lo que en todo caso es una ambigüedad es el punto 4, que desearíamos tener la certidumbre que tras los conceptos de igualdad y diversidad del talento STEAM no hubiera ningún avispero ideológico de izquierdas. Pero bueno, la verdad es que tras la declaración que hemos asistido recientemente del Partido Popular a la izquierda más autoritaria y radical de España, pues la verdad que nos surgen ciertas dudas acerca de esta premeditación. Finalmente, diremos que desde el Grupo Parlamentario Vox vamos a votar a favor de esta necesaria PNL del PP, que esperamos que, junto a las enmiendas que hemos presentado desde nuestro Grupo Parlamentario, que consideramos que mejoran aún más esta iniciativa, podemos sacarla adelante. Muchas gracias. Que se ha comentado, pero incidiendo en la colaboración público-privada en la que, como saben, tanto insistimos desde nuestro grupo parlamentario, señorías, pues no es sino esa colaboración la que mejores resultados ha tenido como potenciador económico que permite al resto de objetivos que ustedes mencionan en esta PNL. Mejores resultados tanto en su refuerzo estratégico frente a un mercado en el que no podemos volver a vernos perdidos y sin recursos en caso de otra pandemia, como en la calidad laboral de un personal científico que se ve demasiadas veces abogado al exilio por la absoluta incapacidad de la Administración en proveer de estabilidad laboral, académica y material a estos profesionales. España ha alcanzado un récord histórico en inversión de ensayos clínicos, 662 millones de euros, un crecimiento anual del 7% entre el 2005 y 2017, y de los 12 proyectos en toda Europa sobre nanomedicina, 8 están siendo coordinados desde España y somos ya el tercer país en número de publicaciones de investigación en este campo, aunque hemos de recordar que de publicar no se come, señorías. Se han conseguido también avances históricos en medicina de precisión y somos referentes internacionales en investigación clínica de terapias avanzadas. Gracias, todo esto, a la estrecha colaboración entre la industria, el sistema sanitario y los profesionales del sector. Una colaboración en la que desde el Grupo Vox creemos que debe ser la espina dorsal de toda iniciativa sobre el futuro del sector. Lamentablemente, y frente a las medidas razonables y lógicas que tratamos aquí hoy, nos enteramos cada cierto tiempo de ejemplos sangrantes y faltos de racionalidad científica, como ayer sobre cómo la Generalidad de Cataluña se acaba de gastar 18 millones de euros en crear la NASA catalana, con el consejero Puigneró excusándose en que no invadan competencias estatales porque, pasados los 50 kilómetros de altura, el espacio funciona como aguas internacionales. En fin, este y otros muchos ejemplos de despilfarros también en I+D serían fácilmente evitables con el modelo territorial provincial que defiende nuestro grupo parlamentario y que ayudaría profundamente a que sectores y áreas tan estratégicas y esenciales como la industria biomédica, la investigación y el desarrollo contarán con la financiación cuya necesidad ningún grupo parlamentario en esta comisión creo que se atreva ni siquiera a cuestionar. Muchas gracias.
Gracias, presidente. En el texto de la proposición de ley de Ciudadanos está muy claro que el colectivo vulnerable al que se refieren no es vulnerable por razones socioeconómicas, sino sanitarias. Eso está perfectamente claro en el texto. Nosotros vamos a votar a favor, nos parece una sugerencia muy atinada. Es decir, el documento que se aprobó en la conferencia, la conferencia sectorial de educación en junio era demasiado genérico, bien intencionado, pero demasiado general. Protocolos y recomendaciones sobre mascarillas, sobre ventilación, etcétera. Y es evidente que es preciso diferenciar los niveles de protección en función de los niveles de riesgo y que tanto el personal docente como el personal discente, los alumnos incursos en situaciones de riesgo sanitarias, personas inmunodeprimidas o con enfermedades pulmonares o con diabetes, como se ha dicho, etcétera, requieren un nivel superior de protección, ¿no? O bien que convivan el núcleo familiar con personas afectadas por este tipo de dolencias. Señoría, perdona que lo interrumpa, pero les rogaría que cumplamos los protocolos de usar las mascarillas cuando hablamos. Es que otras personas han intervenido sin mascarilla. No he visto ninguna de momento. Bueno, sin problema. Le agradezco mucho, diputado Contreras Peláez. Sí, pero entonces, decía que nosotros daríamos un paso más y sugeriríamos, posiblemente lo desarrollemos en una PNL propia, que los grupos en las universidades se dividan en dos burbujas que acudirían a clase en días alternos, con independencia de su situación de riesgo o no. De esa forma se reduciría la mitad la probabilidad de contagio y no implicaría una doble carga de trabajo para los profesores, porque simplemente se trataría de que la misma clase que es impartida presencialmente al grupo que ese día le toca acudir presencialmente sería retransmitida por webcam a la otra mitad del grupo que ese día le tocara permanecer en casa. La idea, por cierto, se podría extender también a la educación secundaria. Con carácter general, creo que hemos desaprovechado los meses de tregua que nos ha concedido el virus para desarrollar una filosofía general de flexibilidad en el salto ágil de la enseñanza presencial a la enseñanza telemática, tanto en la enseñanza secundaria, tanto en la educación secundaria como en la universitaria. Durante el tiempo que tengamos que convivir con el virus, que pueden ser meses o, Dios no lo quiera, pero incluso años, vamos a necesitar ser capaces de saltar con agilidad de un tipo de enseñanza u otra, según lo vayan requiriendo las circunstancias. El Ministerio de Universidades hubiera debido impulsar una reflexión general sobre esto durante estos meses. No lo ha hecho, es uno de sus pecados de omisión, achacables a su ya proverbial pasividad y, en fin, es algo sobre lo que convendría reflexionar en profundidad y reaccionar si todavía estamos a tiempo. Vox, tiene la palabra el diputado Mestre Barea. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El Real Decreto 967 del año 2014 tiene por objeto principal, en relación con la PNL, dos cosas. La homologación de títulos extranjeros de educación superior a los correspondientes títulos oficiales universitarios españoles de grado y máster que dan acceso a una profesión regulada en España y cuya posesión es condición necesaria para el acceso a lo mismo, conforme a lo indicado en el anexo 1 del mencionado Real Decreto. Y, por otro lado, la equivalencia de títulos extranjeros de educación superior a las titulaciones universitarias oficiales españolas de las ramas de conocimiento y campos específicos recogidos en el anexo 2 del mencionado Real Decreto y al nivel académico de grado o máster. Tanto para la homologación como para la equivalencia referidas, el Real Decreto establece que se emita un informe técnico motivado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con arreglo a unos criterios que establece el propio Real Decreto en su artículo 11. En el caso de la homologación de títulos que den acceso a la profesión regulada en España, el Real Decreto, además, dispone la emisión de un informe no vinculante de los consejos generales y, en su caso,
a los colegios profesionales de ámbito nacional que representen los intereses colectivos del sector profesional correspondiente. Nos pasan una enmienda transaccional con 3 puntos, de los que me gustaría concretar que el punto 2 y 3, que hablan del incremento de recursos humanos y de que se establezca un plan de choque digital, no podríamos estar más de acuerdo. Respecto al punto 1, tengo que hacer algunos comentarios. Es un punto lleno de buenas intenciones, tengo que reconocerlo, pero es un punto gaseoso y poco riguroso. Pero con ánimo constructivo y después de discutir con el proponente del Grupo Socialista, me gustaría decir, entiendo que lo que se quiere en ese nuevo Real Decreto que se propone su elaboración es la introducción de plazos más breves que los generales, con el fin de agilizar la tramitación y resolución del procedimiento de homologación de títulos. Y, por otro lado, me parece muy importante el mantenimiento de los informes técnicos que proporciona ANECA, que actualmente se prevén en el Real Decreto mencionado y que conducen a declarar la equivalencia del título extranjero sin fundamento técnico, lo que en la práctica, si lo elimináramos, supondría una garantía objetiva en la resolución del procedimiento y propiciaría la discrecionalidad total, rayana en la arbitrariedad prohibida por las leyes y fundamentalmente por el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Eso es todo. Muchas gracias.